Bienvenidos al podcast de Liniers, yo soy Jerónimo Luna, hoy me encuentro con mi amigo Horacio Justo y un invitado especial tenemos a Segundo Carafi, que es director del Centro de Estudios Cruz del Sur. ¿Cómo anda, Segundo? Hola Jero, ¿cómo estás? Hola Horacio, ¿cómo les va? Bueno, un honor realmente tenerlo acá a Segundo, estamos totalmente agradecidos con él. Y bueno, hoy vamos a seguir hablando sobre Europa, vamos a seguir hablando, ahora vamos a dar unas perspectivas nuevas con Horacio, que es expertise total sobre la ideología que hay, que ataca justamente el legado de la cristiandad, que es también puesto por la agenda, ¿no?, europeísta. Entonces, vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando con Segundo también, desde su perspectiva. Y bueno, si quieren, les doy pie ahora a Horacio para que empiece. Y nada, Horacio, ¿cómo andas? Muy bien, muchísimas gracias por la oportunidad. Hoy vamos a estar conversando y profundizando respecto a los procesos de la cristianización en Europa, pero vamos a hacer un proceso al revés. En vez de hacer un recorrido histórico de cómo Europa se funda a través de las abadías y los monasterios, vamos a hablar del proceso de descristianización. Vamos a ver cómo justamente las ideologías contemporáneas tienden en forma constante a eliminar todo vestigio de la fe dentro de Europa y cómo esto se traduce a través de la política y a través de la cultura. Entonces, fijémonos qué sucede por tomar un par de ejemplos aislados, pero que van todos amalgamados en la realidad. Si nosotros pensamos en el aborto, que está prácticamente legalizado en el 90% de Europa, si nosotros pensamos en la eutanasia, que es una práctica que está cada vez más vigente, especialmente en los países como Italia, Holanda, algunos países nórdicos que ya están coqueteando con esta idea, vamos a notar que por detrás hay todo un fin por reducir ciertos tipos de poblaciones, especialmente aquellas poblaciones que se consideren inútiles para el sistema financiero y productivo. Aquellas vidas que no están o que no son posibles de ser insertas ya mismo en el mercado suelen mostrarse como un estorbo. Si a esto se suma toda una corriente de pequeña burguesía, como pueden ser los movimientos animalistas, movimientos ecologistas, movimientos del veganismo, vamos a notar que las pequeñas clases medias, incipientes en este sentido, comienzan a justamente abordar banderas que son propios de una nueva izquierda. Pero como siempre decimos, esta nueva izquierda no es un fenómeno exclusivamente de un marxismo tardío, de un marxismo cultural, sino es un movimiento globalista que lo que intentan hacer es subsumir al individuo en una simple unidad de producción y consumo. No más que eso. Si nosotros vemos justamente cómo el Partido Verde en Alemania ha promovido en forma constante esta idea de el humano es un cáncer y hay que erradicarlo porque el planeta le pertenece a la Tierra misma, lo que estamos viendo es que en forma constante en Europa, y eso se irradia luego al mundo, hay un retorno a este sistema panteísta, este sistema de creencias de abordar al planeta Tierra como una entidad, como una deidad en sí misma. Fíjense en qué pasa, y acá vamos a hacernos cargo también con algunas herejías modernistas dentro del Vaticano. Cuando se habla tanto de los encuentros ecuménicos y el respeto a la Pachamama, lo que se está haciendo en el fondo es trasladar la visión divina de Dios al planeta Tierra, un discurso propio del ecologismo. Creer que si nosotros contaminamos, la Tierra tiene una entidad, una voluntad propia que se va a vengar con un terremoto, un maremoto. Lo que parece un discurso precolombino está más vigente que nunca. ¿O acaso nadie ha visto en las redes sociales cuando en forma constante se está diciendo, bueno, el tsunami que pasó en Estados Unidos es culpa de la industria de contaminación que promueve Donald Trump? Sin recordar que en realidad ese sale el Tratado de París para no financiar países deficitarios que no invertían justamente en energías renovables. Entonces, como se ve, hay justamente una intencionalidad marcada de desarraigar todo vestigio de cristiandad. ¿Qué sucede en Europa? ¿Qué sucede con este progresismo multicultural que abraza
a religiones contrarias a la fe cristiana, como puede ser el Islam, el budismo o el hinduismo, pero al mismo tiempo, bajo este concepto de libertad religiosa, abrazando culturas barbáricas, termina luego rechazando aquella que sentó las bases de la civilización como el cristianismo. Sin ir más lejos, en España hay un proceso de crítica constante y de separatismo a justamente la unidad nacional en pos de hacerle el juego a una izquierda que busca la división constante en las poblaciones. Exacto. Bueno, y estaría bueno también hacer un análisis un poco menos coyuntural y un poco más trascendental. Me gustaría hacerles la pregunta a ustedes para que también reflexione el público. ¿Qué es lo que se oculta atrás de todo esto? ¿Cuál es la batalla que está en el fondo? ¿Por qué la izquierda ataca justamente estas bases que hoy pareciera no importar realmente a la vida cotidiana, ¿no? En estados laicos, modernos, liberales y socialistas, que se esté hablando de un ataque a la religión, para muchas personas no tiene sentido defender justamente la Iglesia Católica. Segundo, justamente a vos te quería hacer la pregunta, ¿qué se oculta atrás de todo esto? ¿Cuáles los dos principales contrincantes en esta lucha, ¿no? Porque se habla mucho de la lucha cultural contra el marxismo, pero esa lucha cultural parece tener muy poco conciencia histórica, ¿no? Porque aunque hoy las banderas que enarbolan el progresismo sea el marxismo, antes, tanto en el periodo de la Ilustración como la Revolución Francesa, lo que enarbolaban esas banderas era el liberalismo. Entonces es un poco confuso por ahí para las personas con poca formación entender cuál es el verdadero enemigo. Sí, claro, es como vos decís, Jero, ¿no? El disfraz de marxista yo creo que es un disfraz de época y de turno, porque el marxismo no existió desde siempre, pero tampoco desde que existe el marxismo se ataca a la religión cristiana o a la cristiandad, ¿no? Como vos bien decías, en Ujú. la época de la Revolución Francesa, el lema era destruir a la infame. Y destruir a la infame, y la infame era la iglesia, ¿no? Digo, y ahí no existía el marxismo. En todo caso, podemos analizar si después la Revolución Francesa, con sus ideas, da origen al marxismo, o si Marx tenía la Revolución Francesa como modelo, será motivo de otra discusión. Pero es como vos decís, esto no tiene principio y fin en el marxismo, porque si no sería muy fácil, derrotemos al marxismo, que además se creía derrotado allá por cuando cae el muro y se derrota la Unión Soviética y se solucionan los problemas del mundo, y no es así. A mí lo que me preocupa, pues yo tengo más preguntas que respuestas para esta pregunta con más, es que ahora las voy a hacer y intentaré acercarme a una respuesta. Y sumándome a lo que decía Horacio, a mí me preocupa esto de estas pequeñas burguesías al servicio de ideologías totalitarias, que de vuelta en este caso es el marxismo, bajo lemas muy nobles como el cuidado del medio ambiente o la protección de la mujer, como bien decía Horacio. A mí me preocupa esto porque yo digo, bueno, como decís, vamos a algo más trascendental. ¿Cuál es el futuro de Europa? Digo, ¿qué futuro tiene Europa así? ¿Cuántos años le quedan a Europa? O Europa como fuente, como base de la cultura occidental. Porque digo, si vamos a mirar, por ejemplo, las pirámides poblacionales, a países como España, como Francia, si no cambian sus tasas, sus políticas antifamilia y invierten sus pirámides, y además, si no cierran puertas a la inmigración, ¿cuánto le quedan? ¿50, 70 años para ser 100% islámicas? Digo, porque Europa está desapareciendo. Y lo que yo no entiendo, y acá voy al eje de tu pregunta, es cuando decimos esta guerra cultural que está llevando a Occidente a desaparecer porque está llevando a Europa a desaparecer, ¿no? Eh, ¿Es contra la cristiandad? ¿Es contra Europa en sí misma? ¿Es contra la Iglesia Católica o contra la religión cristiana? ¿Es en favor de una ideología puntual? Porque como bien decíamos recién, si es en favor en favor de una ideología, ¿en favor de cuál? Porque el marxismo es un fenómeno medianamente nuevo. Lo que no es nuevo es el ataque a la cristiandad. Es anterior al marxismo y hoy se suma con el marxismo o se esconde tras el marxismo. Pero antes fue el liberalismo y antes habrá sido otro, el protestantismo. ¿Me explico? Entonces, es lo que yo termino viendo cuando uno analiza los últimos 500 años, es que no hay una ideología común en la cual
se lucha a favor desde el otro lado, por así decir, porque como decimos fue cambiando protestantismo, liberalismo, marxismo. Ahora sí veo dos cosas en común. El enemigo de ellos, es de todas estas ideologías, por así decir, es el mismo, la Iglesia Católica. Y yo creo que eso, y acá intento acercarme a una respuesta de tu pregunta, y creo que eso responde a dos cosas puntuales. Que están totalmente unidas, ¿no? La cosmovisión que tenemos los cristianos del mundo. Nosotros no vemos el mundo de una forma racionalista, el hombre es una criatura, la libertad para nosotros no es un libertinaje, sino que es una libertad, es un don para hacer el bien y para descubrir la verdad. Ellos ven el mundo de una manera inmanentista, donde todo parte de la razón y todo es creación de la razón del hombre y demás. Y eso que por ahí al principio no difiere mucho, quizás cuando se empieza a desarrollar esas ideas son como dos diagonales que se van separando y están cada vez más separadas y cada vez más enfrentadas. Entonces yo por un lado digo, bueno, quizás no es que ellos quieran imponer una ideología, sino que quieren imponer su cosmovisión del mundo. No entiendo por qué. No entiendo por qué, porque no entiendo por qué la cosmovisión católica, si querés, que es la que primó durante toda la historia de la humanidad, no entiendo por qué atentaría contra su forma de ver las cosas. No lo entiendo. Pero son, si te fijas de vuelta, en la raíz del pensamiento, digamos, en la raíz metafísica de cómo interpreta al ser humano el liberalismo, el marxismo, o cómo lo interpreta el cristianismo, se divide en eso, ¿no? Esto es una lucha de dos opciones fundamentales, racionalismo y inmanentismo versus realismo, ¿no? Entonces mi respuesta va, digamos, si bien es muy concreta, es que yo encuentro que de vuelta no se va, no es una cuestión de ideologías, sino es una cuestión de que ellos tienen un enemigo común, nosotros los cristianos o nuestra religión, y que ellos tienen en común esta distinta cosmovisión con la cosmovisión cristiana. Y quizás ahí se pueda empezar a explicar por qué desde incluso antes de la Revolución Francesa se fue atacando a la Iglesia así como enemigo fijo, directo, y decir vamos a destruir la cristiandad. Ni hablar de todo el Islam y demás que van apuntando a lo mismo. No es muy concreta mi respuesta, pero a mí me cuesta encontrar, yo tengo más dudas que respuestas, pero estoy sí seguro que no es una cuestión de el marxismo quiere destruir la Iglesia Católica o la religión cristiana o la cristiandad. Yo no estoy seguro que esa no es la respuesta. Como vos decís, esto no es una batalla cultural contra el marxismo solamente. Hoy quizás será el marxismo el enemigo de turno, pero en el fondo hay otra Exa- cosa. Exacto. Bueno, yo creo que es más bien una lucha de, justamente como decís, dos cosmovisiones, ¿no? La cosmovisión moderna, que es un rejunte de todas estas ideologías, marxismo y liberalismo, como dicen el padre Sáenz, Castellani y bueno, todo el catolicismo argentino, que esto es en realidad una sucesión de ideologías y fenómenos políticos que tienen una base en común, ¿no? Que bueno, el primer movimiento en contra de las verdaderas libertades del hombre y de la Iglesia Católica fue el protestantismo, o sea, fue la revolución de Lutero, y bueno, después una sucesión de otras revoluciones, ¿no? Pero también como dice el padre, el padre Javier Olivera Rabasi, en realidad esto es una sola revolución, ¿no? Porque Claro. como catalogamos a una enfermedad, por ejemplo el coronavirus, no como muchas enfermedades, sino como una pandemia, la revolución es una sola. Y eso es lo que tratamos de... esas son las antípodas de lo que tratamos de proponer en este podcast, ¿no? Nosotros podría decir, a mí no me gusta mucho la etiqueta política, pero creo que es prudente decirnos que somos contrarrevolucionarios, Sí, ¿no? claro. Sí, Primero, sí. primero eso antes que antimarxistas o antiliberal. Yo creo que la opción, creo yo que es más acertada a la hora de etiquetarnos es justamente esta, católicos y contrarrevolucionarios, ¿no? Obviamente, la perspectiva que le damos del podcast es justamente la hispanidad, y ahora volviendo siempre que lo recalqué en el episodio anterior, y creo que es totalmente prudente decirlo, la hispanidad justamente defiende esto, ¿no? Porque se podría decir que es uno de los últimos vestigios que hay de la cristiandad, ¿no? El mandato vivo de Cristo
que la iglesia durante una época gobernó los países. Eh, no la iglesia católica, perdón, el mandato justamente de Cristo hacer sobre la tierra, no países que estaban en vistas a hacer posible la santidad para las personas. Hoy en día, por ejemplo, se profanan hasta las propias sepulturas, ¿no? Entonces ya no hay respeto siquiera para eso. Y fíjense, y acá vuelvo a citar, como en el episodio anterior, a mi amigo Gonzalo Echenique, cuando habló justamente de el nuevo orden mundial, ¿no? Que es tan hablado hoy en día, más ahora que hay una página web, la ONU se atrevió a hacer una página web que se llama Nuevo Orden Mundial, pero es una estupidez, chicos, o sea, esto hace años que se plantea, y no es la cuestión conspiranoica de algunas personas de que, no sé, vuelve Hitler o algo así, o sea, tiene total sentido que justamente esto de el capitalismo, ¿no? Perdón, mi inglés es horrible, el capitalismo feliz sería una forma de ser pasivos totalmente ante un sistema totalmente gigante y perverso que nos suministra como píldora de falsa felicidad, ¿no? Claro. Eh, y me parece que eso es clave porque, como dicen ustedes, las pequeñas burguesías o las clases medias y clases altas eh, estamos, ¿no? Porque yo también soy una persona de clase media, estamos estupidizados y somos boludos útiles ante este sistema perverso. Es bastante persuasivo, ¿no? Es como a uno le muestra la mano, ¿no? Le muestra las opciones y le dice, miren, por acá tenemos una vida fácil, ¿no? De felicidad instantánea que se puede comprar, por ejemplo, comprando el nuevo iPhone. Estoy hablando de una boludez, ¿no? No solamente Sí, es una sí, sí. crítica al consumismo, también es una cuestión de crítica de que también un detrimento de la espiritualidad, ¿no? Porque voy a poner un ejemplo, ¿no? El tema del sexo hoy en día, el tema de las relaciones sexuales. Lo vemos, a ver, creo que el ejemplo más claro es la serie esta de moda, ahora, bueno, ya pasó un poco de moda, pero la serie esta Sex Education, perdón de nuevo por mi inglés, ¿no? Sí, Que muestra una forma de vivir la sexualidad de una forma totalmente hedonista y que le es totalmente útil a los mercados justamente que venden, por decir una tontería, preservativos, ¿no? Entonces estamos como animalitos, como conejitos, haciendo acto sexual y claro, los otros venden. Esto es lo que hay de fondo, más allá de una mesa de locos que quieren destruir la humanidad, esto realmente es más que nada una estrategia comercial, económica. Eso, así lo interpreto yo. Hay mucha gente que dirá, no, bueno, en realidad esto son personas que están desquiciadas con el mundo, ¿no? Y quieren destruirlo. Yo creo más bien que es una cuestión económica, son personas que quieren vender sus productos. Bueno, el tema del aborto, creo que el más claro, personas que venden justamente estas supuestas soluciones a las personas que no quieren vivir la maternidad o la paternidad, ¿no? Que es más que sabido que hay más clínicas abortistas del Plan Parenthood que, por ejemplo, tiendas de McDonald's. O sea, es sí, sí. justamente, como digo, esta mi teoría es una cuestión económica, una cuestión de mercado. Sí, yo creo que en parte coincido. Creo que en el final del cuento termina siendo casi una cuestión económica, digamos, en lo que uno termina viendo. A mí me quedé un poco con lo que vos decías de que nosotros terminamos inconscientemente siendo idiotas útiles a su revolución, atentando contra nuestra, de vuelta siguiendo la línea de lo que hablamos antes, contra nuestra cosmovisión del mundo, ¿no? Y además contra nuestra religión, o esencialmente contra nuestra religión. Y eso es muy llamativo. Yo creo que a todos... Sobre esa mirada crítica de Sí, la realidad en la cual yo coincido y hago propias sus palabras, considero que sería más que prudente entender un fenómeno cultural para posteriormente indagar en un fenómeno trascendental. Y para esto es muy sabio cuando se dijo que antes que el marxismo, que es simplemente una bandera más,
una bandera más, como lo puede ser el ecologismo, el feminismo, el indigenismo, estuvo la Revolución Francesa. Y aquí es donde vamos a empezar a entender el siguiente fenómeno. Para el cristianismo, para el cristianismo, especialmente para el devenir histórico de la Iglesia Católica, el hombre es libre. Pero para la posmodernidad y toda la herencia cultural posterior al fenómeno del modernismo europeo, el hombre es libertad. Y hay una diferencia sustancial entre considerar que el hombre es libre a considerar que el hombre es libertad. Porque luego de la Revolución Francesa, lo que se intentó instaurar en el mundo fue la idea del progreso indefinido, la idea de un progreso que ya no iba a tener restricciones en lo científico, sino que no iba a tener restricciones ni en lo moral ni en los conceptos de verdad. Ahí está el quiebre en la sociedad occidental. Porque el hombre con el tema del fenómeno del transhumanismo y con el fenómeno del animalismo que van de la mano en algún punto, igual que con los fenómenos de la eutanasia y el aborto, no es que el hombre se Ujú, quitó de encima las cadenas que lo oprimían en términos de naturaleza. No es que el hombre con la comunicación, al poder viajar en un segundo a Japón o poder estar en contacto en vía directa con gente de Finlandia, quebró por completo las limitaciones naturales. También se empezó a quebrar las limitaciones morales, porque la persona ahora para ser libre puede sacarse de encima Claro. cualquier Ujú. restricción que sea desde el niño por nacer hasta el concepto de verdad. Por eso es que actualmente, y en Europa como en el mundo, un hombre que se autopercibe mujer ya no se encuentra limitado por la naturaleza. Hay toda una sociedad que legitima que sea mujer. Una persona que percibe a un perro como un hijo, automáticamente está limitado, está legitimado ese discurso de que el perro es un hijo. Entonces se ha suplantado la familia tradicional por el concepto de la autopercepción. Pero ¿qué hay detrás de esto? Y con esto yo ya cierro. ¿Qué hay detrás de todo esto? Miren, nosotros podríamos dar una visión sobrenatural del fenómeno. Nosotros podríamos decir, ¿qué pasó en 1517? ¿Qué pasó en 1717? ¿Qué pasó en 1917? Nosotros podemos decir, bueno, miren, hay un fenómeno, digamos, trascendental, espiritual, de gente que dijo, no serviré. Y cualquier reminiscencia al Génesis es pura coincidencia. Pero podríamos darle también un fenómeno, una visión a este fenómeno más sociológica, para que después nos digan que estamos haciendo simplemente Ujú. apologética en este programa. Vamos a dar una visión sociológica. Históricamente, históricamente, el humano existió la posibilidad de sucumbir ante el poder político. Piensen que la educación obligatoria, la educación laica, el concepto de propaganda masiva se termina de consolidar con la Revolución Francesa, que necesitaba legitimar a través de la democracia, a través de una serie de cuestiones, su mensaje laicista. ¿Por qué pasa esto? Porque históricamente el individuo tuvo dos grandes escudos que impiden el ingreso de cualquier ideología, la religión y la familia. A mí me podrían decir cualquier estupidez en el colegio. Y sin embargo, si yo tengo una Claro. buena autoridad familiar y yo tengo un buen nexo con mi religión, yo primero voy a estar dispuesto a servir a Dios antes que al poder político. Tal es así que los cristianos primitivos estaban dispuestos a morir en los leones antes que claudicar en su fe. De ahí es donde surgen tantos mártires para la Iglesia Católica. Es tan fuerte el convencimiento en Dios que ningún poder político haría sucumbir. Ahora, ¿qué sucede? Como las personas están dispuestas a renunciar a Dios, lo mejor que puede hacer el poder internacional, ¿qué es? Crear muchos dioses. Porque de esa forma se empiezan a infiltrar, y esto también ya viene a colación de Gramsci, cuando decía que había que infiltrarse dentro de la Iglesia Católica para confundir y crear nuevos planes de acción. Como estamos viendo, el mal va a intentar justamente socavar tanto la fe como la familia, que son los escudos que tiene la persona para no quedar atomizada y desnudo frente al poder político. Ahora, ¿a qué responde este poder político internacional? Bueno, como insisto, se le puede dar una visión sociológica, decir, bueno, quieren acaparar el destino de todas las naciones en unas pocas manos, una suerte de comunismo internacional, o insisto, se puede dar una visión trascendental y sobrehumana
de que se sigue insistiendo en esta idea de no serviré y de que nada me va a limitar, ni la voluntad de Dios, ni la naturaleza, ni la verdad, ni la moral. Sí, yo, Horacio, estoy muy de acuerdo con lo que decís. De hecho, me hacen, iba a entrar ahí en parte porque lo que vos decís, que tiene muy o gran parte de origen en la Revolución Francesa, que es esto de que el hombre ha perdido la búsqueda de lo trascendental, explica, sin lugar a dudas, como bien remarcaste, esto que veníamos hablando antes del hombre buscando satisfacciones, por así decir, mundanas, ¿no? A ver, yo tengo acá algo muy claro y es que cuando el hombre pierde la búsqueda de lo trascendental, en realidad lo que el hombre hace es que se olvidó de Dios. Nosotros tenemos que tener claro que acá Europa, Occidente, la cristiandad, nosotros debemos volver a Dios. Como dice Horacio, Dios fue reemplazado adrede desde la Revolución Francesa especialmente, o con mucho más ímpetu, y el hombre inconscientemente ha caído en eso. Por eso yo, Jero, te decía antes, sí, está bien, es una visión económica, quizás es lo que se ve, pero lo que está de fondo es esto, es como sin darnos cuenta, caímos y nos olvidamos de Dios. Voy a ilustrar esto con un ejemplo práctico. Hace 2 o 3 años lo citó Trump cuando estuvo visitando Polonia. Ujú. Cuando el Papa Juan Pablo II va a la Polonia tomada por el comunismo, en todo Polonia se avisaba que iba a venir el gobierno comunista acepta la visita del Papa, pero 3 semanas antes empieza a hacer en todas las escuelas propaganda antipapa y empiezan a avisar que iba a venir un hombre malo y vestido de blanco, y toda una propaganda típica de comunista antipapa. Cuestión que cuando llega el Papa a Polonia lo reciben en Cracovia, en Varsovia creo que 2 millones de personas. Y cuando el Papa Juan Pablo II empieza a hablar de vuelta, imagínense Guerra Fría, Polonia con sus guetos, no sé, como que 20 o 30 años de comunismo encima después de la Segunda Guerra Mundial. Polonia recibe al Papa y el Papa Juan Pablo II en su discurso recibe como respuesta de unánime de los polacos que estaban ahí, te repito, eran como 2 millones de personas, una respuesta unánime que decía "We want God", necesitamos a Dios. Es decir, el grito de Polonia o de los polacos para vencer al comunismo era necesitamos a Dios. Ellos lo tenían muy claro. Díganme ustedes lo han hablado en otros capítulos, ¿dónde está Polonia hoy? ¿Dónde están las otras naciones hoy? Digo, ¿a quiénes tomamos como ejemplo hoy cuando hablamos de lugares donde todas estas ideologías se les pone un freno, donde de golpe, cuando todo el mundo tiene políticas antifamilia, ahí hay políticas pro familia, tal caso Hungría, también hay muchos casos, Polonia, porque tienen claro que la forma de frenar este avance, como bien decía Horacio, es en 2 lugares, es en mi fe y es en mi familia, porque son los 2 lugares, los últimos lugares donde uno va a poder defenderse. Y por eso son los lugares que esta revolución cultural busca destruir. La familia y la fe. Porque sabe que cuando el hombre pierde la familia y cuando el hombre pierde su fe, pierde cualquier tipo de defensa, cualquier tipo de pared que pueda levantar ante la imposición de lo que le quieren decir. Fíjense que, oh casualidad, las personas que, sin querer serlo, porque yo acá no es que digo la mayoría del mundo es malo, yo acá creo que digo inconscientemente, ignorando, se han metido en esto, pero la mayoría de la gente que inconscientemente son serviles a todo este sistema, son personas que han perdido su fe y que sus familias están lejos de ser una familia tradicional que sirva como resguardo a todo esto. Exacto. Bueno, yo creo que es importante también ver esto de perder a Dios, porque cuando vos perdés Dios, vos podés creerte Dios, ¿no? Entonces surge todo esto del Homo Deus, Sí, que tal cual. también es también dentro de mi teoría, un, eh, una especie de fomento para la persona, ¿no? Al creerse Dios, está más propenso, más vulnerable a consumir lo que puede llegar a hacerte Dios, ¿no? Entonces, vos podés decidir si un bebé nace o muere, vos podés decidir cambiar tu condición de humano,
¿no? Con el transhumanismo, como bien dijo Horacio, vos podés comprar entonces un poder gigantesco como pueden ser las herramientas que tenemos hoy todo el mundo, como puede ser el celular. Vos podés comprar, etcétera, un montón de infinidades de productos que justamente hacen que al hombre se sienta como Homo Deus, ¿no? Se sienta como un dios. Es también la lucha de fondo de las dos cosmovisiones, ¿no? Una cosmovisión que prescinde de Dios totalmente, ¿no? Que prescinde de un orden natural y fomentan que el hombre sea la única fuente de verdad. Eh, bueno, es también dos formas de ver, ¿no? Todos estos fenómenos Sí, que claro. aparentemente son, como digo yo, de mercado. Y sí, de fondo tiene esto también. De hecho, si vamos más al fondo, podríamos decir también que es una lucha, como decía San Agustín, de las dos ciudades, ¿no? Eh, o sea, una lucha entre el diablo que tiene poder acá en la tierra, y la lucha de Dios, ¿no? Allá en el cielo y en la tierra, ya en la reencarnación, ¿no? Sí, claro. ¿Sabés qué? Antes de entrar en lo de San Agustín, que ahí quizás Horacio tiene para aportar, me quedé un segundo atrás. Ahí se me vino a la cabeza de lo siguiente. Acá nosotros podemos recibir mucho rechazo. ¿Por qué ustedes están diciendo que la visión cristiana, que la visión de Dios es la única o es la mejor? Y es verdad, gente que lamentablemente no tiene fe o ha perdido su fe, a quienes nosotros como cristianos debemos ayudar vía la conversión, no los tenemos que tomar como el enemigo, independientemente que es muy probable que hoy estén siendo serviles a estos poderes, nos pueden no entender. Y acá me viene a la cabeza, no me acuerdo el nombre del libro textualmente, después lo voy a buscar, pero Nicolás Márquez, en una de sus charlas, eh, cita, cuando empieza a hablar de la revolución cultural, cita a un autor que dice, este tipo era un autor ateo, y el autor se definía ateo pero cristiano. ¿Por qué? Porque era un autor ateo que defendía absolutamente a la religión cristiana. ¿Por qué? Porque él entendía y veía a la religión cristiana como una religión de valores intrínsecamente buenos. Es decir, yo soy ateo. Ah, como Gustavo Bueno, que digamos. Bueno, puede ser que sea ese, yo no recuerdo el nombre. Digamos, el mensaje sería el siguiente. Yo no tengo fe, yo no creo en Dios. Yo no sé lo que hay el día después de mi muerte, yo no nada. Ahora sí tengo algo muy claro. Esa gente que sí cree, que practica esa religión, comparten valores que son esencialmente buenos. Entonces, independientemente de mi fe, sigamos y copiemos esos valores. Digo, los 10 mandamientos, por ir al caso, son 10 mandamientos que deben ser para la vida, independientemente de la religión que uno tiene. Digo, no mirarle la mujer al otro, no matar. Me imagino que sea judío, ateo, católico, protestante, islamita o antiiglesia, te va a parecer, bueno, quizás islamita depende del caso, Sí, pero te va sí. a parecer que, o al menos en cualquier en cualquier persona que esté de Occidente, digamos, Ujú. le va a parecer valores buenos por naturaleza, independientemente de si salieron en las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés. ¿Me explico? Ujú. Entonces, muchas veces a nosotros nos tratan de no, porque ustedes nos quieren imponer su religión. No estás entendiendo. Digamos, si yo no te, primero que yo no te quiero imponer nada, en todo caso te quiero convertir, que es distinto. Y la conversión es un proceso no es un proceso de imposición, sino es un proceso donde uno hace el proceso de conversión. Entonces, si te convertís, te vas a convertir vos. Nosotros habremos sido meros instrumentos. Punto número uno. Y aparte, ¿no? Digamos, porque no hay que seguir discutiendo eso. Lo segundo es que yo no te quiero imponer mis valores. Es que mis valores, nosotros lo vemos desde un lado religioso, como la religión verdadera, pero mis valores, los valores que promueve la religión cristiana, o que de vuelta, que son los que fundaron Occidente, son los que fundaron incluso nuestra patria, son valores intrínsecamente buenos. Y que agarres a cualquier persona de cualquier religión o ateísmo o lo que sea, asumo, en su mayoría van a compartir.
Entonces no es una cuestión de imponerles un Dios, porque de vuelta eso se hace por el lado de la conversión y de vuelta, y la conversión es un proceso interno de cada uno. Nosotros no vamos a convertir a nadie a la fuerza de pistola, porque es imposible que eso ocurra, digamos. Ujú. Uno se termina convirtiendo. Uno puede ayudar, pero que se entienda que acá que no es que nosotros somos tres locos que queremos imponer nuestra visión a la gente porque creemos que estamos parados en un pedestal moral superior, entonces... No, eso es lo que hacen los que están del otro lado. Nosotros queremos que de vuelta, nuestros valores cristianos sí vuelvan a regir el mundo porque confiamos en que es el mejor camino para que el hombre, digamos, cumpla con el mandato de Dios. Bueno, después de increíble realmente y prudente y profunda reflexión que aporta Segundo, yo creo que tenemos que finalmente cerrar y remarcando lo que se dijo previamente. Para el cristianismo, el hombre es libre y es libre de elegir una vida moral, una vida recta, una vida sana. El cristiano no cree en el relativismo, el cristiano cree en la objetividad de que hay civilizaciones que son mejores que otras. Aún los que son ateos van a entender que las sociedades cristianas han permitido el progreso, han permitido la vida en paz, han permitido una vida en familia, una vida que sea socialmente aceptable. Ahora bien, lo que sucede con las ideas de la posmodernidad, donde el hombre ya no es libre, el hombre es libertad, donde ya no hay ataduras alguna, lo que se traduce a la postre es una comunidad que ha permitido la manipulación genética en nombre del progreso indefinido, el relativismo moral, que en realidad, detrás de ese relativismo moral, detrás de ese relativismo cultural y de la diversidad, un simple ataque a los pilares de Occidente. Detrás de este concepto de que el hombre es libertad, permitimos entonces que ya no haya restricción alguna, ni siquiera de restricción de la verdad. Por lo tanto, si el hombre es libertad, es libre de autopercibirse como desee, pero encima de coaccionar para que los demás estemos obligados a obedecer esa autopercepción. Esta idea de progreso en realidad es una rebelión contra la verdad y la moral. Entonces, para cerrar, fíjense en un ejemplo tan sencillo, pero que grafica una realidad constatable de decir cómo esto ha afectado. Mucha gente se horroriza, y en buena hora que todavía hay una parte sana de la sociedad que se enfrenta a esto, pero mucha gente se horroriza cuando le hablan del aborto, cuando le hablan de la sociedad del descarte con la eutanasia, cuando ven que ya hay gente como los hombres herbívoros en Japón que no desean reproducirse ni tener parejas por el miedo que le ha generado el feminismo. Mucha gente se horroriza en buena hora, pero sepamos que estos fenómenos no responden únicamente a una izquierda cultural. Hay un fenómeno por detrás que va más allá incluso del propio globalismo, que tiene que ser prudentemente atendido. Miren, para que se entienda en forma sencilla. Muchas veces creemos que solamente el marxismo es el enemigo. Y sin embargo, con un chiste tan sencillo como yo podría decir, che, Yamil, ¿sabes cuál es la diferencia entre una menor y una adulta? Y cuando él me diga no, yo le diría, bueno, se nota. Y de hecho, se nota. ¿Pero por qué? Porque hay gente que dice estar enfrentada al progresismo internacional, pero es totalmente funcional. Es gente que cree que la libertad por la libertad misma ya avala cualquier idea de acción. Hay gente que cree que si una menor de edad presta el consentimiento, automáticamente esa relación es legítima. Hay gente que cree que la mujer es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo, pero detrás de ese discurso lo que está diciendo es, vos podés abortar. Lo que están diciendo es, la persona es libre de suicidarse cuando desee, pensando que la vida es un fin último, la libertad es un fin último, y no dar un sentido de trascendencia a esta propia existencia. Entonces, seamos cautos, que no todos los enemigos vienen con la banderita del Che Guevara. Hay muchos enemigos, y esto ya es, digamos, desde el Antiguo Testamento en adelante, que con una viborita al cuello están mermando las bases de una sociedad sana. Esto ha sido el podcast de Liniers. Los esperamos en la próxima entrega. Yo soy Jerónimo Luna y recomiendo enfáticamente seguir a Segundo Carafi en sus redes sociales y a Horacio Giusto en Instagram, donde a las 11 de la noche estará haciendo vivos con diferentes referentes de la derecha, donde después se subirá a YouTube
su canal de YouTube, que está próximo a llegar a los 1000 suscriptores. Así que recomendamos ir allí, donde también se desarrollan por demás diferentes mitos de la Iglesia Católica, donde también está interesante ver esta lucha trascendental desde otra óptica. Un saludo y hasta la próxima entrega.